Buenos días, estoy con Ignacio Molde Alba, Sí. buen amigo desde hace muchos años, y vamos a tener el placer de escuchar de primera mano eh, lo que está haciendo ahora mismo en estos últimos tiempos con Turinews. Se ha convertido en un referente en el ámbito de la información turística, con la organización también de unos premios muy importantes. Pero antes de todo eso, nos gustaría que Ignacio nos contara su larga y fructífera trayectoria. Javier, muchísimas gracias por haberme convocado a esta charla, sobre todo porque, como te dije el otro día, yo creo que muy pocas personas me han entrevistado porque normalmente el que entrevista soy yo. Entonces, bueno, pues un poco dar la vuelta y cuando me lo dijiste enseguida dije, oye, con Javier, una conversación que interesante. Y bueno, pues aquí estoy contigo en esta semana de tanto calor, porque a mí se me notará ya que soy canario, concretamente de Las Palmas de Gran Canaria. Y, y bueno, aquí ahora hace mucho calor, como en todas partes del mundo, pero en Canarias, que es atípico que en verano haga tantísimo calor, estamos pasando mucho calor. Javier, lo que me tienes que decir es dónde quieres que empiece. Pues yo creo que tenemos que irnos a por lo menos 20, 25 años atrás. Es Bueno, decir, pues vamos a los orígenes, entonces, si te parece un poquito más todavía para que se entienda bien dónde, ya que lo decía, dónde estoy ahora y qué estoy haciendo. Eh, Como digo, yo soy canario, yo hice el bachillerato bilingüe en el Colegio Alemán de Las Palmas de Gran Canaria y estudié en Alemania, concretamente en la ciudad de Friburgo y bueno, no soy periodista, soy economista. Me licencié en económica en una universidad alemana y cuando mi padre me preguntó, me acuerdo el día de la licenciatura, que qué quería hacer a partir de ese momento, le dije cualquier cosa menos turismo. Y bueno, las paradojas de la vida que no se puede decir nunca de este agua no beberé, que mi primer trabajo fue precisamente en TUI, en el grupo TUI, que nos ficharon, nos reclutaron para ir al Caribe. Estuvimos en Cuba y en República Dominicana 2 años. Y allí fui jefe de operaciones, toda la logística, había que montar la logística del receptivo de TUI. Después de eso, me fueron bien las cosas, me mandaron a la isla de Lanzarote, que me encanta. Se podría decir que es mi segunda, tercera patria. Y allí fui director de lo que es ahora TUI España. En aquella época, te acordarás, era Ultramar Express. sí, sí, sí. Y lo Esa de es la Dominicana parte también que era. compartimos tú y yo, nuestro pasado oscuro de la turoperación. Así es, así es. Y luego, donde tú y yo nos conocimos fue mi siguiente paso, mi next step, que fue cuando fui director gerente del Patronato de Turismo de Gran Turismo de Gran Canaria, Canaria. ahora Turismo de Gran Canaria. Y ahí nos conocimos tú y yo, y la verdad que fue un flash de amistad porque enseguida encajamos y nos fue, la verdad, que muy bien. Esos mediados de los 90, si no me acuerdo Sí, mal. sí, mediados de los 90. Y entonces, después de lo que es, bueno, una legislatura, tuve un jefe, yo era el cargo técnico superior, y después venía el político, que era Juan José Cardona, que después fue alcalde de la ciudad de Las Palmas. Y con él trabajé muy bien porque él se apoyó mucho en el técnico, que era yo, y digamos nos dejó trabajar y salieron las cosas muy bien. Después de eso, no sé por qué me picó la curiosidad y salté a los medios de comunicación. Aquí ya se ve el paso de la economía al turismo, que estuve muchísimos años, y después a los medios de comunicación. Principalmente estuve en prensa y radio. Y durante ese periodo de medios de comunicación mantuve, y además tú lo sabes muy bien, porque ahora lo voy a nombrar a Javier, mantuve un vínculo muy finito, pero muy continuo con el sector turístico a través de un programa de radio que me pidieron que creara, que se llama Bungalow 103, que cumplió este año 15 años en antena. O sea, porque sigue vivo. Ahora en aquella época se emitía a través de Radio Canarias, ahora desde Capital Radio Madrid. Y precisamente, Javier, lo estaba mirando estos días, contigo grabé uno de mis, creo que fue el cuarto programa. Después Es- grabamos más. ¿eh? Estuve yo repasando, digo, qué jóvenes estábamos. con, el, hablando, con el casi pelo negro. hablando del futuro de Internet. Es verdad, es verdad. Y contigo grabé el cuarto programa. Y
Y a través de este espacio de radio me di cuenta que el sector turístico adolecía de medios de comunicación y de información. Y para mí es muy importante decir comunicación e información porque para mí son dos temas diferentes. Como digo yo, la información es unidireccional y la comunicación es en dos sentidos. Entonces, después de 8 años en los medios de comunicación, decidí que había llegado el momento de emprender. Imagínate, me di cuenta con 48 años que quería ser empresario. Un Y niño, un niño. un chavalito, un chavalito. Y Chavalito. me lancé, como digo yo, me volví loco y me lancé. Entonces lo que cogí fue la Thermomix y metí en esa batidora pues mi faceta de economista, mi expertise turístico y mi experiencia en los medios de comunicación. Hice así y como a través de Bungalow 103 había identificado que el sector turístico quería y necesitaba más medios de comunicación, pues creé Turinews. Ahí surgió Turinews. Y Javier, no es que no hubiese medios especializados. Vamos a ver. Sí, ha habido en España medios especializados. Ahí tenemos Hostel Tour, tenemos Preferente, tenemos Allí Travel, tenemos varios. Pero si tenemos en cuenta que la aportación del turismo o la aportación del turismo al PIB de los países receptores de turistas y también el empleo que genera, pues yo creo que hay demasiados pocos medios de comunicación en general en España, en general y en España en particular. ¿Por qué digo demasiados pocos? Porque, vamos a ver, es que, ¿de qué estamos hablando? ¿Del 12%, 13% del PIB? Pues, y hay 5, 6, 7 medios de comunicación en un país como España. España no produce 70 millones de nada, pero sí produce 70, ha llegado a 80 millones de turistas. Entonces, ¿cuántos medios de comunicación hay en la industria de la locomoción, de los coches, de la medicina? Nos podemos en caza y pesca, cacería y pesca. Como soy canario digo caza, pero es caza. Caza y pesca. Pues en turismo hay muy poquito. Y entonces dije, oye, pues no es que haya un hueco, es que debemos hacer un esfuerzo por llenar ese espacio que falta de información. Entonces, por eso, ¿tú me quieres hacer alguna pregunta? Porque si no, yo sigo. No, es que me encanta cómo estás, se nota tu expertise como comunicador porque estás hilvanando perfectamente el porqué de tus news. Y entonces, bueno, es que es un poco una cronología de algo que yo ya llevo dentro, porque bueno, así es mi historia, entonces te estoy contando un poco, pues, la filosofía que hay detrás de todo esto. Entonces, Turinews surgió, por un lado, como un medio de información, como te decía antes, unilateral, porque, mira, precisamente cuando yo estaba en el patronato de turismo de Gran Canaria, me llamaban muchos hoteleros y profesionales del sector turístico, pero sobre todo hoteleros para preguntarme qué estaba sucediendo en Alemania. Yo entraba en los medios de comunicación alemanes, leía los británicos, los neerlandeses, etcétera, etcétera, y dice, oye, pues mira, la información que llega de los mercados es esta. Y cuando creé Turinews digo, oye, ¿por qué no le traigo esa información al profesional interpretada en clave del destino, en este caso España, para los del Caribe, pues los mercados son otros, Canadá, Estados Unidos. Entonces, pues ese es el vector de información. Luego, el vector o digamos, la faceta de comunicación es que yo quería crear un espacio donde los profesionales pudiesen interactuar, me refiero, no tipo red social, sino que, bueno, pues Javier González Soria tiene una opinión y la quiere publicar y dice, bueno, la puedo publicar en LinkedIn, en Facebook, etcétera, etcétera, o si cumple una serie de parámetros, la publico en Turinews. Y entonces, ese es el tema clave de todo esto. Y ahora, después de citar el tercer punto, que es un punto que para mí es muy importante, pues por mi forma de ser, profundizar en él. Otra de las facetas de Turinews que viene también de Bungalow 103 es hacer ver a la sociedad el valor que tiene el turismo. El valor que tiene el turismo porque, bueno, el turismo yo creo que está en cierto modo demonizado. Que sí,
todo está construido, que si hay mucho cemento, que si hay demasiados turistas, ahora surge la turismofobia. Entonces, bueno, explicar temas como la desestacionalización, oye, son noticias que puede leer cualquiera. Yo tengo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi madre lee Turinews todos los días y mi madre todos los días entiende un poquito más de la principal economía del país, en este caso de España, pero también de muchos otros. También hacer ver que el turismo es un sector amigo de la sociedad. No, el turismo, repito, todo lleno de hoteles y tal. Javier, te pongo el ejemplo de Canarias. A veces pregunto en foros, en charlas que doy, eh, qué porcentaje del territorio de las Islas Canarias, que es el que mejor conozco, está ocupado por espacios turísticos, por infraestructuras turísticas, lo que yo llamo el polígono industrial turístico. Y hay personas que me dicen el 15%, otros el 30%, esa es la imagen que tienen las personas del turismo. En Canarias creo que llega al 2,7%. Claro, absurdo de plantear. Sí, sí, Claro, pero lo grave es la percepción tan negativa esa que es la se tiene. percepción. Entonces, en Canarias llegamos creo que al 2%, 2,7%, no llega al 3%. Y de ese 3% de territorio industrial, que en vez de tener fábricas, tenemos hoteles, pues resulta que viven 2 millones de habitantes. Oye, 2,7, vamos al 3% del territorio, viven dedicado a una industria, viven 2 millones de habitantes. Pero es que además lo mejor de todo, Javier, lo mejor es que esos 2 millones de habitantes, esos 2 millones de canarios, en Baleares es igual, no tienen que volar a ningún lado para pasar sus vacaciones. Se quedan, o sea, el que quiera viajar, por supuesto, pero el que no pueda o no quiera sabe que tiene unas infraestructuras que llega en, como decimos en Canarias, en guagua, en autobús, llega y te alquilas un apartamento, vas a un hotel o simplemente vas a la playa, pero hay unas infraestructuras de ocio, una infraestructura de vacaciones. Y yo recuerdo cuando, como dije antes, cuando vivía en Alemania, que me decían mis compañeros de universidad, qué suerte, tú vives donde nosotros queremos ir de vacaciones. ¿Qué haces aquí? Me decían, ¿qué haces en Alemania? Yo, pues, esa, Estudiar. esa es la clave. Esa es la clave que yo creo que la sociedad tiene que darse más cuenta de que el turismo bien hecho, bien gestionado, bien planificado, puede ser y es algo positivo, algo bueno, pero tiene que estar muy bien gestionado. No, tienes toda la razón. Y lo que hablas tú de la aproximación de los medios, que era uno de los problemas que siempre ha tenido el turismo, es que, por un lado, se ha centrado el esfuerzo editorial en los destinos desde un punto de vista de recomendar viajes, que no tiene nada que ver con entender la industria turística y esa que debería ser tomada en consideración por los medios generalistas y por los económicos, tiene una aproximación muy lejana y en muchos casos folclórica. Es decir, solo aparece en las temporadas altas algunos artículos que son refritos para puntualizar solo los elementos negativos, niveles de ocupación, etcétera, etcétera, pero no hay, como tú bien decías, una corriente de información y mucho menos de comunicación que permita entender las complejidades de una industria en la que hay tantas interacciones, tantos actores, que es profundamente internacional, es decir, que desde un punto de vista de análisis de industria es una de las más complejas que se puedan analizar. Entonces Totalmente. no se puede despachar con un articulito escrito por el último que se ha incorporado a la redacción. Es que sucede así. ¿Sabes, Javier? Vamos a ver, el turismo, eso lo sabemos tú y yo muy bien, y gran parte del sector es una industria, es un negocio bastante opaco. Opaco en el sentido de que hay tantas marcas y es tan difícil identificar lo que hay detrás de cada marca. Porque pongo el ejemplo que comentaba antes, yo cuando trabajaba para TUI España, pues representábamos a un montón de turoperadores. Íbamos al aeropuerto y llevamos la camiseta de un turoperador. Íbamos al aeropuerto por la tarde y llevamos la camiseta de otro turoperador. O sea, que al final hay tantas empresas detrás, pero
tan pocas marcas que al final es muy difícil descifrar y muy difícil informar. Por eso a mí me ha facilitado tanto mi trabajo y haber llegado a donde hemos llegado al venir del sector turístico. En cierto modo, a veces lo digo un poco en plan broma, yo soy como un caballo de Troya. O sea, yo vengo de allá y informo desde acá. O sea, es un poco bueno, y yo creo que hace falta ese tipo de personas, porque como dices tú, que escriba noticias sobre el turismo, el último becario que ha llegado a una redacción, pues la verdad es que al final eso no funciona, eso no funciona. Y sobre todo porque además, como tú bien sabes, es una industria en la que la tecnología juega un papel realmente relevante, lo cual significa que se producen cambios en los procedimientos, en la forma de interrelacionarse. Hay cada vez actores diferentes, es decir, no, cuando estábamos hablando de finales de los 80, los modelos turísticos tradicionales, incluso muchos de ellos basados en el esquema de vuelo charter a un destino, Así back es. to backs, etcétera. Hoy en día tenemos que entender que las dos compañías más grandes en la distribución mundial son dos compañías como Expedia o Booking que vienen del mundo puramente de la tecnología y que han evolucionado hacia ser agencias de viajes, pero su ADN es tecnológico. Eso no podíamos imaginárnoslo a finales de los 80, inicios de los 90, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente entender todas esas evoluciones, esas interacciones y sobre todo tener los datos para que cada uno piense, porque al final llevamos mucho tiempo diciendo, no, noticias que tal tour operador hace un fan trip a no sé dónde. Digo, bueno, eso no es una noticia. Puede ser una noticia en el concepto de que, bueno, evidentemente se esté potenciando por un destino, pero la tienes que acompañar con que cuál es la carga aérea que dispone ese destino, desde qué mercados emisores, cuál es la potencialidad de ese mercado emisor. Yo creo que esa capacidad de entender los mercados, yo en los últimos meses he tenido el placer de estar charlando con muchos de los consejeros de turismo de España en diferentes embajadas por el mundo, ¿no? Y ese es precisamente el lujo que tenemos de contar con estas personas que tienen un conocimiento brutal de ese mercado emisor, que lo entienden de verdad, no en superficie, que entienden cuáles son los juegos de fuerza a la hora de generar las ofertas, que entienden cuáles son las restricciones en términos de oferta aérea, etcétera. Y eso es lo que un medio como el tuyo, lo que es el empeño en el que tú estás, permite hacer llegar de una forma más sencilla y más filtrada a todos aquellos que quieran estar actualizados. Así es, Javier, así. Es cuestión, mira, nuestro claim, el de Turiño desde el principio, es que ofrecemos la actualidad en clave turística. ¿Qué significa la actualidad? El turismo es un sector totalmente transversal. O sea, nosotros tenemos lectores, ahora te comentaré un poco de quiénes son nuestros lectores, pero desde la banca a las aseguradoras, por supuesto instituciones públicas y todas las empresas del sector turístico, pero también sanidad. Es que todo tiene algo que ver con el turismo. ¿Qué sucede? Que como todo el mundo más o menos ha practicado el turismo, o sea, ha hecho turismo, ha disfrutado del turismo, todo el mundo es entendido, es como el fútbol, todo el mundo sabe de fichajes, todo el mundo sabe Todos de... somos seleccionadores nacionales y todos somos grandes expertos en viajes. Exacto. Entonces, al final, lo que nosotros intentamos es de una manera fácil. Yo siempre explico que la información que damos, y mi programa de radio siempre ha sido así, tiene una forma como piramidal al revés. Vamos desde lo más amplio para que nos escuche todo el mundo, vamos a lo largo de la hora de programa especializándonos hasta darle al experto, al profesional, pues una parte de información que sea específica y especial para él. Pero en principio todo el mundo puede seguir pues el 50%, el primer 50% o el primer 70% de todas las noticias, o en el caso de la radio, pues del programa de radio. Y yo creo que eso es la clave, porque ofrecer la actualidad en clave turística, pues es muy sencillo. O sea, cuando comenzó la invasión o la guerra en Ucrania, nosotros dimos una información que no tenía mucha gente, y es que el principal accionista de TUI, un señor que se llama Mordachov,
es ruso. Claro. Y esa mañana cayeron las acciones de TUI, por ejemplo. O muy poca gente sabe que FTI es uno de los principales grupos turísticos europeos, pero es alemán, está en Múnich, tiene la sede en Múnich. Su único propietario es egipcio, pero lo llamamos tour operador alemán. Entonces, son muchas claves. Bueno, pues Cristiano Ronaldo está invirtiendo en hoteles, en los CR7, Messi también, Robert De Niro también, Rafa Nadal se ha aliado con Meliá y ha creado una marca que se llama Cel, pero también es socio de Abel Matute, el presidente de Palladium. O sea, al final todo tiene que ver con el turismo, todo. Y eso es lo que la gente debe entender para, repito, para valorarlo, para ponerlo en valor, para respetarlo. Y bueno, pues eso es lo que intenta Turinews. Y sí me gustaría que te dije, este punto te lo toco después. Hay un síndrome. ¿Te acuerdas que te dije que te hablé sobre la información y sobre la comunicación? Pues hay un síndrome que yo lo llamo el síndrome del que se siente raro. O sea, cuando a ti te sucede algo, digamos una calamidad, y no lo comentas con nadie, al final dices, uy, qué raro soy, esto solo me pasa a mí. Hasta que escuchas a otros que les ha sucedido lo mismo. Y entonces nosotros hemos publicado en Turinews artículos, como te digo, de profesionales, de empresarios del sector, con sus experiencias y opiniones. Y después de publicar algunos, a mí me han llegado mensajes por WhatsApp, por mensajes por email, como sea, ¿no? Y me dicen, oye, yo que pensaba que esto solo me sucedía a mí, ¿me puede dar el teléfono, el contacto de esta persona para ver si nos podemos unir y llorar juntos o solucionarlo juntos? O sea, al final creas una plataforma de comunicación con temas muy exclusivos fuera de las redes sociales. Y esto ha ayudado a muchos profesionales del sector turístico, el saber qué le sucede a otro que generosamente ofrece esa información. Pero unos por generosidad y otros por buscar aliados. Yo creo que eso es una clave muy chula en lo que se refiere a Turinews. Háblanos ahora de Turinews en cifras. Bien, vamos a ver. Si tú me preguntaras qué es Turinews, yo te diría, pues mira, un medio de comunicación global, porque nos leen en todo el mundo. Ahora te daré cifras. Desde el punto de vista, digamos, de Canarias, porque bueno, es global, estamos en Canarias, pero podríamos estar en Madrid, en Singapur o en Santo Domingo, en la República Dominicana. Es curioso porque yo creo que es el único medio de comunicación nacional / internacional que hay en Canarias, porque todos los demás son regionales, igual que en Baleares probablemente Hosteltour sea de los pocos que hay de ámbito internacional. Nuestros lectores están por todas partes, como te digo, se puede leer en español, en alemán, en inglés, francés y curiosamente en turco. Tenemos 3 millones de usuarios únicos al año. 3 millones de usuarios únicos significan, para explicarlo, por si alguien no lo entiende, un usuario único es una persona que entra una vez o 1000 veces al año. O sea, si tenemos un lector que entra todos los días, pues ese es un usuario único. Y si tenemos un lector que entra una sola vez, es un usuario único. Pues tenemos 3 millones de usuarios únicos a lo largo del año, aproximadamente. Estos usuarios los distribuiríamos, a ver, de la siguiente manera. 70% de nuestros lectores están en España, sobre todo en Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, y luego desperdigados por el resto de la geografía. Eso es el 70%. Si lo interpretamos de esta manera, pues son las dos grandes ciudades turísticas y los dos grandes archipiélagos turísticos. En el caso de Canarias, el único territorio de España que tiene donde el turismo funciona 365 días al año, con lo cual también es un poco la razón de ser de Turinews, de estar en Canarias. El resto, el otro 30%, digamos un 8% aproximadamente, es Europa, mercados de origen, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Escandinavia, Turquía. Turquía surgió hace poquito, digamos la traducción, porque los hoteleros turcos me pedían conocer
tener información sobre su competencia. Y entonces me dijeron, oye, Ignacio, es que queremos saber qué hace España, qué hace el Caribe, porque nosotros competimos en el Mediterráneo contra España. Entonces, bueno, pues se lee mucho en Turquía. Y luego un 5% de nuestros lectores están en Estados Unidos, sobre todo en Miami, Nueva York y California. Y luego, pues el resto, evidentemente, un 20%, casi un 20% es el Caribe que conocemos nosotros, pues República Dominicana, México, la parte de Riviera Maya, etcétera, etcétera. O sea, esas son nuestras cifras. Podría entrar más en detalle. No, la visión está clara. Son unos datos impresionantes, ¿no? La verdad es que con Bueno, si tenemos en tantos... cuenta que llevamos 8 años nada más, Claro. pues la verdad, o sea, nosotros abrimos el portal estaba preparado a principios de 2015, pero yo me empeñé en buscar una fecha chula, una fecha significativa para recordar el comienzo de Turismo, y elegimos el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo. Y hasta el 27 de septiembre íbamos introduciendo noticias, pero no las publicábamos. Pero el 27 de septiembre, pues bueno, la gente pudo leer, tenía ya una hemeroteca de muchos meses. Y el 27 de septiembre es el cumpleaños de Turismo. ¿Sí? Que estamos en casi precelebración. Sí, Estamos a poquito más de un mes de que se cumplan los 9 años, o 8 años, evidentemente. 8 años. 8 años, que ya es... bueno, ya no puedes decir que eres una startup, es un proyecto más que consolidado. Mira, Javier, eso es un tema interesante, sobre todo para las personas que escuchan esto, porque todavía hay personas que me vienen a preguntar por mi proyecto. Y digo, ¿qué proyecto? Tengo más proyectos, porque Claro. tenemos otros portales. Tenemos un portal de empleo, o sea, si quieres entras en empleoturismo.com y ves que hay un portal de empleo. Hay muchos proyectos en marcha, pero esto es una empresa, esto es una realidad. Aquí hay empleados, hay redactores escribiendo todos los días, además todos los días. No descansamos ningún día, 365 días al año. Y esto es importante. Sí, no, está claro. Dentro de esos proyectos, o de lo que más que proyectos dentro del ecosistema de Turinews, me gustaría que nos hablaras de los premios. Bien, fenomenal. Además, me encanta porque es un tema tan chulo, porque, bueno, antes que nada, quizás comentar que la ceremonia de entrega de los premios la hemos encuadrado dentro del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, que se llama Foro Internacional de Turismo Maspalomas, Costa Canaria, que este año celebra su 11º, ¿cómo se dice? Año. Se diga. Sí. Entonces, nosotros entregaremos, el foro se celebra el 23 y 24 de noviembre y nosotros entregaremos los premios el 24, como, digamos, antes del acto de cierre de clausura del foro, como, digamos, como un momento importante para culminar el foro internacional. Tengo que decir que el presidente de honor del Foro Internacional de Turismo es Su Majestad el Rey Felipe VI, y bueno, ya ha acudido 2 veces a este encuentro y bueno, siempre decimos, ay, a lo mejor viene este año. Bueno, si nos escucha o alguien conoce a Su Majestad, que le diga que está cordialmente invitado a la ceremonia de entrega de los premios Turismo. Bueno, la idea primigenia de los premios, Javier, ha sido siempre identificar a héroes del sector turístico. Eso quizás es que a mí me gusta mucho Marvel y los superhéroes y todo esto, pero realmente lo que queríamos identificar eran héroes. El año pasado en Turinews publicamos un editorial que además lo recuerdo perfectamente, entre otras cosas, porque yo fui el que lo escribió. Bueno, fue una cosa compartida, pero sí, lo escribí yo. Y buscamos la definición de héroe en la RAE. Entonces, una decía, creo que era persona ilustre, famosa, conocida por sus hazañas o virtudes, ¿no? Y dije, bueno, sí, ilustre, pero
Pero luego había otra que me encantó que decía que era como una persona a la que alguien convertía en objeto de especial admiración. Digo, una persona a la que alguien convierte en objeto de especial admiración. Y entonces yo dije, oye, nosotros podemos dar a conocer a alguien convertido en objeto de especial admiración, pero entonces no lo podemos elegir solo nosotros. Tenemos que elegirlo con más personas, porque entonces sería, a dedo, te doy un premio a ti porque tú para mí eres mi héroe. Y el gran problema de todo esto, y supongo que estarás de acuerdo, es que nosotros conocemos solo lo que conocemos. Sí, claro. Y no llegamos a lo que no conocemos. Entonces, en una reunión digo, oye, ¿a quién podemos preguntar sobre posibles héroes o personas, personalidades, personas destacadas del turismo? Y entonces la conclusión fue, pero si tenemos 3 millones de lectores, que el 70%, el 80% son profesionales del sector turístico, entonces sacamos en Turinios una convocatoria para que nuestros lectores propusieran candidaturas. Publicamos una base, cómo había que cumplimentar la convocatoria. Y dije, bueno, cuando tengamos todas estas propuestas, ¿quién lo evalúa? Entonces dije, oye, pues vamos a buscar un jurado potente, un jurado de valor. Y entonces dije, sí, pero no se deben conocer entre sí. Deben ser personas que se conozcan poquito o nada. Y bueno, seleccionamos un jurado y sobre las candidaturas, primero hacemos un filtro básico. Oye, esto cumple, porque hay personas que mandan candidaturas del tipo Javier González Soria es un gran profesional y creo que debería ganar un premio. Y si no está argumentado, el jurado no tiene una base para valorarlo. Entonces retiramos la que no cumplen la base, que están publicadas, y sobre las candidaturas restantes, pues votamos los miembros del jurado. Yo soy uno, yo tengo un voto. Votamos y elegimos un ganador para cada una de las categorías. Y quizás lo especial en estos premios es que cualquier persona puede proponer un candidato, que lo elige un jurado y no lo elige en este caso un editor, como sería mi caso. Luego, físicamente es el jurado, los miembros del jurado quienes entregan el premio, con lo cual hay un valor adicional a ser premiado porque todos se comprometen a estar en la gala y así sucede siempre. Luego, otra particularidad, que lo tengo aquí, este es el premio Turinews y bueno, tú dices, ¿y esto qué es? Pues mira, es muy curioso porque esto es bronce fundido. Estos son 2 kilos de bronce. Es algo así como estamos intentando crear como el Oscar del turismo, en The Winner Is. Y es una fundición que hemos hecho con, bueno, nos ha ayudado muchísimo la Fundación Martín Chirino y es su estilo de fundición. Hemos querido darle un toque de distinción a esta T y la verdad es que, bueno, se está convirtiendo en una T codiciada, eso es muy chulo. Otra particularidad es que los premiados, al aceptar el galardón, se comprometen a asistir a la ceremonia, como digo, el 24 de noviembre de este año en el Palacio de Congreso de Maspalomas, en Gran Canaria. Y bueno, a medida que vamos informando, ellos van diciendo, sí, sí, lo acepto y estaré allí. Y bueno, hace unos días, como anécdota, sí, hace unos días el director de un hotel me decía, hombre, pero no siempre encuentras al mejor en un tema, en una categoría. Digo, no, es el mejor de las candidaturas que han llegado. Si nos han mandado una candidatura que el otro señor que es mejor, pues no participa en los premios. Entonces, lo que sucede es que cada año recibimos más candidaturas. Este año recibimos 275 candidaturas y bueno, ha aumentado como 50 respecto al año pasado y es muchísimo, muchísimo. Realmente interesante, hay que apuntar la fecha del 24 de noviembre en la agenda, así como lógicamente la fecha del foro de Maspalomas, que siempre es un evento
muy importante a la hora de estar actualizado en lo que está sucediendo o lo que va a suceder en la industria turística. Y hablando de lo que va a suceder, no puedo resistirme a aprovecharme de estar hablando contigo y de tu experiencia y tu visión para preguntarte, no ya cómo ves el verano, porque estamos metidos de lleno en él, sino cómo ves el último trimestre de 2023 en cuanto a las principales tendencias relacionadas con España y también con el Caribe, desde los principales mercados emisores. Bueno, la verdad, Javier, es que muchas personas piensan, ahora te lo diré, pero déjame que haga esta introducción, que el hecho de manejar mucha información te da una visión amplia de lo que está sucediendo. Es así y no es así, porque al final hay tantas opiniones, tantos puntos de vista. Hace un par de semanas entrevistaba en la radio a un director de hotel de Marbella, de Benidorm, que decía que habían aumentado las reservas early booking una barbaridad. Y entrevistaba a un señor, a un director comercial de Baleares, que decían que sabían que iban a llenar, pero que las reservas llegaban mucho más tarde. Yo creo que el turismo ha cambiado totalmente. Ha cambiado por varias razones. Primero, por el tema de los costes que se han disparado, las tarifas se han disparado. Las noticias que publicamos dicen que, bueno, que con menos turistas se factura más, sí, pero también hay más costes. Entonces, yo creo que la información hay que darla completa. Los hoteleros, las líneas aéreas, toda la oferta de ocio, que se suele llamar oferta complementaria, se está enfrentando a una subida de costes, yo diría que sin precedentes. Y bueno, y eso unido a los problemas que hay de personal, unida, como digo, a unos veranos más cálidos en Centro Europa y en el caso del Caribe, en Canadá y en Estados Unidos, pues al final es una ecuación un poco complicada porque encima los alemanes están usando más el tren para moverse por Alemania y menos el avión. Los holandeses, 3/4 de lo mismo. O sea, que yo creo que estamos en un momento que viene, o sea, el detonante ha sido la pandemia. Si no hubiese sucedido probablemente un poquito más tarde, estamos en un momento de cambio donde tenemos que como digo yo, verla venir. Y yo creo que el invierno, que sobre todo es Canarias y el Caribe, va a ser bueno porque las ganas de viajar siempre van a estar ahí. O sea, el viajar ya no es solo un lujo, sino también se ha convertido en una necesidad incluso psicológica de las personas. El gran problema que va a haber en los destinos turísticos es el gasto fuera de los hoteles, porque si suben los precios, el presupuesto de los viajeros va a ser el mismo y les va a dar para llegar al destino, para pagar su hotel, para pagar su comida, pero yo creo que lo que es el ocio fuera del hotel, las tiendas, o sea, el comercio fuera del hotel, eso va a ser lo que más va a sufrir desde mi punto de vista. Es muy personal la opinión, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que sí, lo que sería la oferta complementaria en destino, consideras que ante la reducción, bueno, no reducción, es decir, como tú apuntas, los presupuestos de viaje son los mismos, pero los costes del propio viaje, transporte, alojamiento, etcétera, no son los mismos, se han incrementado. Entonces, por algún sitio se tiene que hacer el ahorro y ese ahorro es con el gasto en destino, especialmente tiendas, etcétera, ¿no? Más allá de lo que puedan ser incluso algunas actividades, ¿no? Yo creo además que esa época en la que el turista reservaba su alojamiento solo en desayuno, yo creo que eso probablemente cambie o esté cambiando porque al final tú quieres asegurarte un presupuesto máximo. Luego, si quieres salir a comer fuera, lo decides en destino. Pero si no, ya dices, mira, yo con lo que ya he pagado, ya me voy de vacaciones. No quiero sorpresas, porque es que muchas personas van ya al límite y no pueden darse el lujo de sorpresas. Sí, ese es el esquema tradicional en el Caribe, ¿no? Con los modelos Claro, de inclusive, que lógicamente en el ámbito de Europa, pues deberíamos evitar
que se conviertan en Sí, sí, sí. un elemento habitual, porque precisamente estaría haciendo aún más daño al destino y al valor que tiene como un conjunto, lo que tú hablabas antes, de múltiples ofertas, no solo por los establecimientos hoteleros, sino por todo el entorno complementario, ¿no? Totalmente. Yo repito, yo creo que el turista no va a dejar de viajar, nadie va a dejar de viajar, será más cerca, más lejos, pero viajarán. Lo que ocurre es que los presupuestos van a estar limitados porque los sueldos no, o sea, los primeros años después de la pandemia había mucho ahorro, ese ahorro se consumirá o se habrá consumido ya, y después habrá que ir a lo justito. ¿Cómo ves Alemania? Que tú tienes un gran conocimiento de Alemania. ¿Crees, se habla de que la gran locomotora no está a pleno rendimiento? ¿Tú crees que en el plano turístico se va a notar? Porque, sin embargo, cuando miras las cifras de los grandes turoperadores, TUI, Der Touristik, FTI, etcétera, y las compañías aéreas, ves que la oferta de plazas que están poniendo y las cifras que mueven son realmente espectaculares. Vamos a ver, yo creo que en el caso de España, uno de los mercados más queridos es el alemán, si bien el inglés trae más resultados. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de Alemania es un mercado que históricamente ha sido pues, el tradicional, un mercado estable, un mercado que siempre ha cumplido, pero es verdad, Alemania tiene una situación económica compleja, los turoperadores alemanes también están sufriendo mucho. Fíjate, en una situación como la de Rodos la semana pasada, pues TUI pierde 25 millones de euros en una operación así. FTI, un turoperador también que hemos nombrado antes, pues también tiene sus problemas internos y al final los problemas internos de los turoperadores se reflejan en, oye, ¿y si va mal, yo podría ir de viaje o no? Pero yo creo que desde el punto de vista de mercado, repito, la tradición, yo recuerdo cuando yo vivía en Alemania que la gente compraba los viajes de un catálogo de papel, pues surgió Internet. Y los alemanes no van a dejar de viajar. Los alemanes no van a, y los británicos yo creo que tampoco. Entonces, yo creo que son mercados, si acaso, entre Alemania y Reino Unido, porcentualmente, pues, como dije antes, los Países Bajos es importante, pero porcentualmente, porque es un país mucho más pequeño. Pues yo creo que se van a mantener ahí y van a seguir siendo nuestra gran fuente de, como digo yo, de materia prima, que son los turistas que llegan para transformarlos en personas más felices cuando se regresen a sus casas. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por todo tu tiempo. Enhorabuena por lo que ya no es un proyecto, por la realidad, por este medio de comunicación que es Turinews y todo el entorno y ecosistema que has conseguido crear. Que, evidentemente viene a enriquecer aún más pues, ese ámbito de profesionales de la comunicación vinculados al turismo, como tú antes has mencionado, ¿no? Es decir, Hostel Tour, Preferente, Nexo, Agent Travel, etcétera, que llevan años al pie del cañón y que desde aquí también les mandamos un abrazo y les reconocemos ese esfuerzo que hacen para tenernos a todos informados. Y como tú muy bien dices, es muy, muy importante que se dé el valor que tiene el turismo, que se le trate con el respeto que se merece y que personas con tu experiencia haciendo de caballo de toro, ya como tú decías, puedan estar ayudando a darnos a todos las claves para entenderlo mejor. Así que simplemente, ya te digo, darte las gracias y desearte aún más éxitos en tu desarrollo profesional. Muchas gracias, Javier. Sí te digo, ya que has nombrado todos estos medios y evidentemente nos has incluido, yo siempre digo una frase que un bar en una esquina es un bareto y una calle llena de bares es una zona de copas. Es verdad. Entonces, mientras más medios de comunicación turísticos haya, es mejor para el sector. Me encanta el símil que has puesto, tienes toda la razón. Y es la forma inteligente de ver las cosas, que es mediante la cooperación.
Es decir, con ese concepto de que los competidores en muchos casos son colaboradores y juntos, coordinando de forma inteligente esfuerzos, se pueden conseguir resultados muchísimo más ambiciosos que no planteándote ser una isla en la que consideras que todo lo que hacen los demás es en contra tuya. Totalmente. Por eso te he dicho esta frase, que yo me la repito mucho y que me gusta porque creo que es así. Creo que es así. Mientras más allá seamos, mejor. Fenomenal. Ignacio, gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Javier, un abrazo a ti y gracias por este rato tan chulo. Gracias. TroubleThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TroubleThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.